Según las autoridades militares, 1.800 uniformados buscan en Orellana y Sucumbíos a los comandos de la frontera que asesinaron a los militares y los tienen cercados en una operación por vía aérea y terrestre en medio de la selva. Otros 2 integrantes del grupo irregular Comandos de la Frontera murieron durante la emboscada militares en Alto Punino y las Fuerzas Armadas encontraron hoy sus cuerpos. Con 89 años y tras luchar con un cáncer de esófago, murió el expresidente uruguayo José Mujica, una de las voces sensatas de la vieja izquierda latinoamericana. El avión Hércules de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se salió de la pista en el aeropuerto de La Tacunga cuando se disponía a viajar con 15 personas a Guayaquil. El accidente no dejó heridos. Tras las quejas generalizadas por meses de atraso en la emisión de cédulas, el director del Registro Civil habla con Televistazo. El funcionario se llena de justificaciones, reconoce que en la institución hay mafias y asegura que la situación se regularizará hasta la próxima semana. La bancada oficialista de ADN denunció a los asambleístas del correísmo por rebelión y, según ellos, pretender sabotear la sesión inaugural de la asamblea, pero rodeada de coidiarios. La presidenta saliente, Viviana Veloz, rechazó la acusación y aseguró que todo está listo para mañana. Un operativo de rescate a un secuestrado en una zona rural de Santa Elena terminó en un enfrentamiento a tiros en el cual murieron un policía del Grupo de Intervención y Rescate y otros 7 hombres que, según la policía, eran delincuentes. Independiente del Valle viajó a Argentina y Barcelona a Perú para sus partidos del Grupo B de la Copa Libertadores. Ambos clubes tienen la urgencia de sumar puntos para seguir con vida en el torneo. Falta un día para la posesión de la nueva asamblea. Tenemos los pormenores de lo que ocurrió este martes en el Legislativo, donde ya se preparan para el evento de mañana en el que se elegirán a las nuevas autoridades de la función legislativa, además de las comisiones. Sin embargo, se generó hoy una nueva polémica entre la bancada oficialista y la Revolución Ciudadana. Amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Asamblea en la línea de partida. Acción Democrática Nacional, ADN, denuncia por rebelión al correísmo ante la Fiscalía. Asegura que desde la presidencia de la Asamblea se planificó una estrategia para impedir que Anabel Asín dirija la sesión inaugural del Legislativo, que será mañana. Francisco Garcés tiene más detalles. La nueva asamblea no inicia sus funciones y ya tiene su primera polémica. La propicia el oficialismo al denunciar ante la Fiscalía de rebelión a los asambleístas del correísmo. Esa dependencia abrió una indagación para investigar el supuesto plan que se fragua, según ADN, en la asamblea para evitar que este miércoles Anabel Asín dirija la sesión inaugural, puesto que le corresponde por ser la asambleísta que encabeza la lista que recibió más respaldo popular en las elecciones. Según la denuncia, desde la última semana de abril iniciaron reuniones en la presidencia de la Asamblea, en donde se dispuso que la asesoría jurídica emita un informe con los argumentos para apelar la dirección de la sesión inaugural. Eso permitirá que un asambleísta del correísmo apele la dirección de Asín. Ella deje esa posición y sea reemplazada por un representante de la Revolución Ciudadana, y así evitar que con una posible mayoría ADN y sus aliados nombren a las nuevas autoridades del Legislativo. Hay muchas situaciones que se están dando y se están tejiendo dentro de esta nueva asamblea, lo cual nosotros siempre vamos a estar en contra. Debe haber un respeto hacia la democracia, debe haber un respeto hacia la institucionalidad. La presidenta Viviana Veloz respondió. Exhibió documentos que le sirven para asegurar que la asamblea ha brindado las facilidades para organizar la sesión de este miércoles y coordinar con las bancadas su normal desarrollo. Ha accedido, dice ella, a todos los pedidos de Asín para garantizar su seguridad, con excepción del que cursó para militarizar la asamblea. Nos preocupa que esta denuncia el día de hoy sea una advertencia maliciosa para cautizar y para empantanar a la Asamblea Nacional. A pocas horas de que se instale la nueva asamblea, la disputa por conseguir la mayoría sigue.
ADN y el correísmo cursan los últimos diálogos con los independientes, Pachacutic y los socialcristianos. De ellos dependerá para qué lado se incline la balanza o la posibilidad de que no haya 77 votos para organizar la nueva asamblea. Y precisamente la Asamblea Nacional cerró su periodo. Los legisladores se despidieron y dejaron el espacio para la instalación del nuevo Parlamento mañana. Los 2 últimos días de trabajo fueron el espacio para las últimas fotos y también los discursos. La Asamblea concluyó su periodo legislativo con 2 días de sesiones en los que se dio espacio para actos de cierre, discursos y fotos de despedida. Esto empezó el lunes en medio de negociaciones políticas por la instalación de la nueva Asamblea. Viviana Veloz sorprendió al incluir en la agenda de la presidencia del Legislativo el develamiento de su retrato en el Salón de los Presidentes. Estuvo rodeada de colaboradores, invitados especiales y sus compañeros de la bancada correísta. Fue un acto inusual. Normalmente los cuadros de los presidentes se colocan después de finalizado su periodo, pero esta vez ella decidió encabezar su propio homenaje tras apenas 7 meses a la cabeza del Legislativo. En la tarde, los asambleístas fueron convocados a 3 sesiones seguidas para evacuar temas pendientes. Veloz nuevamente fue protagonista, como encargada del correísmo para negociar acuerdos para conseguir la mayoría en la nueva asamblea que se instalará este miércoles. Caminaba de un lado al otro, llamaba a sus colegas y en una sala adjunta al salón del pleno mantenía reuniones. En el plenario, los asambleístas evacuaron uno tras otro los 10 puntos de la agenda casi sin debates. Solo se leyeron informes y documentos y se tomó una votación tras otra. Veloz volvió a sentarse en el sillón presidencial para despedirse. Felicitaciones a todas y todos y a la vez también un abrazo a los colegas que nos acompañaron durante este periodo legislativo. Solo 2 asambleístas tomaron la palabra para hacer lo mismo. Y me despido formalmente, no solo de la Asamblea Nacional, sino de la política. Me despido parcialmente de la Asamblea Nacional. Todos asumían que este lunes era su última jornada en el Pleno, pero pasadas las 8:30 de la noche, Veloz suspendió la sesión y la convocó para este martes a las 11 de la mañana. 101 asambleístas llegaron para una corta sesión de despedida. Los correístas se abrazaron en el lado izquierdo del hemiciclo, independientes, ADN, socialcristianos y otros lo hicieron a la derecha. Y un grupo de Pachacutic y asambleístas amazónicos se tomaron fotos en el centro. El avión Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se accidentó esta mañana en el aeropuerto Cotopaxi. Tuvo una falla en el sistema de frenos principales justo antes del despegue. Los 15 ocupantes resultaron ilesos y la Junta Investigadora de Accidentes determina ahora la magnitud de los daños en la aeronave que llegó a Ecuador el año pasado, como lo informa Sandy Espinosa. Eran las 6:50 de la mañana de este martes cuando el avión militar Hércules C-130H sufrió un accidente en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi. La aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana tenía previsto realizar un vuelo operativo en la ruta Latacunga-Guayaquil con 8 tripulantes y 7 pasajeros. Salía del taxiway en dirección a la pista de despegue cuando fallaron los frenos principales. Se desvió y quedó incrustado en una zanja lateral. Al prender motores 3 y 4 existe una falla en el parking brake, lo que hace que el avión siga rodando cuando debería encontrarse parado. En ese momento el avión sigue rodando, estaba muy lento obviamente y cae en una zanja que se encuentra un canal de agua que se encuentra en el sitio. En un comunicado, la Fuerza Aérea Ecuatoriana menciona que la tripulación, gracias a su experticia y conocimientos, realizaron los procedimientos establecidos ante este tipo de eventos y se encuentran ilesos junto a los 7 pasajeros. El avión Hércules C-130H fue fabricado en 1976 y opera en Ecuador desde el 25 de marzo de 2024, tras ser donado por Estados Unidos. Su misión incluye el apoyo a tareas de seguridad, transporte de personal y carga de hasta 20 toneladas, así como operaciones humanitarias. Tiene capacidad para trasladar hasta 92 personas. Se espera la llegada de grúas desde Quito para su reubicación. Mientras tanto, la pista del aeropuerto permanece habilitada.
ilegal. Las 7 plagas del país. El ejército investiga a los militares relacionados con la operación contra la minería ilegal en Alto Punino para determinar una posible fuga de información. Entre las hipótesis también se analiza una presunta participación de funcionarios de la Agencia de Regulación de Control Minero, con quienes, por cierto, coordinaron esa operación. Paul Romero sigue el tema. El ejército investiga 2 frentes para determinar si hubo una posible fuga de información de la operación antiminera en Alto Punino, cuando fueron asesinados 11 militares de la patrulla de reconocimiento de la Brigada de Selva 19 Napo. Uno con todos los uniformados que participaron directa e indirectamente en la planificación y ejecución de la operación militar. El mando ordenó revisar los protocolos y determinar por qué el sistema de inteligencia no levantó la alerta. La hipótesis de que el grupo armado Comandos de la Frontera y los Lobos hayan comprado información a los militares se mantiene hasta despejar la sospecha o presunción de todos los involucrados en la operación del viernes 9 de mayo. Según la Fuerza Terrestre, el día de la emboscada, 4 equipos de combate con 80 uniformados se movilizaron a algunos sectores de Alto Punino. Y la segunda línea de investigación concierne a los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM. Las Fuerzas Armadas coordinan con ellos las operaciones para la destrucción de campamentos y maquinaria pesada. El comandante de la 4ª División Amazonas, Edwin Canizares, confirmó a Televistazo que la operación antiminera en Alto Punino sí fue coordinada con la ARCOM. Son la institución con la que coordinamos este tipo de operaciones de minería ilegal. Todos queremos saber exactamente qué es lo que pasó. Desde el fin de semana, agentes de la Brigada de Inteligencia del Comando Central del Ejército viajaron a la Brigada 19 Napo para las investigaciones internas que se mantienen bajo reserva. Mientras siguen las operaciones militares en la frontera, esta mañana llegaron 100 uniformados de fuerzas especiales a la Brigada de Selva Napo en Orellana. Se suma al contingente de 1.700 soldados que ejecutan patrullajes terrestres, fluviales y también aéreos en zonas de alta presencia del Grupo Armado Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC. Las nuevas maniobras buscan reforzar el control en sectores selváticos de Orellana, pero también de Sucumbíos. Esta es la más reciente llegada de refuerzos a la Brigada de Selva número 19 Napo en la provincia de Orellana. La mañana de este martes, un grupo de 100 militares de fuerzas especiales se incorporó para las operaciones en la frontera de Orellana y Sucumbíos, sumándose a los 1.700 uniformados que ya ejecutan patrullajes terrestres, fluviales y aéreos en zonas que tiene incidencia el Grupo Armado Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC. Los recién llegados están especializados en combate en selva. Cada uno carga equipo táctico y armamento que en conjunto puede superar 70 libras. Realizarán operaciones aéreas. La zona es totalmente selvática y tenemos que clarear el área y determinar un punto que nos permita aterrizar. Su jornada comenzó a las 6 de la mañana con la revisión técnica de las aeronaves. 5 helicópteros livianos con capacidad para 8 personas y uno mediano para 20. Se emplean en misiones de transporte y reconocimiento. Están equipados con sistemas de visión nocturna, lo que les permite operar también en condiciones de baja visibilidad, y están provistos de ametralladoras para brindar apoyo aéreo a las tropas en tierra. Las aeronaves están blindadas, artilladas, listas para operar en la zona. En jornadas con buen clima, cada aeronave podrá realizar entre 8 y 10 vuelos diarios. Y la masacre de los 11 soldados del ejército ecuatoriano bajo la autoría de grupos armados ilegales que explotan oro en el territorio revelan el preocupante crecimiento de la minería ilegal. En Ecuador, 17 provincias tienen más de 100 zonas de explotación minera ilícita, como lo informa a continuación Hernán Higuera. En los últimos 20 años, la minería ilegal se ha expandido sin control por todo el país y ha logrado invadir más de 1.500 hectáreas de territorio para robar oro, con maquinaria pesada en alrededor de 120 puntos en 17 provincias del país. No hay un cálculo oficial del valor del oro extraído y exportado ilegalmente, pero Mónica Palencia habló cuando era ministra de Gobierno de 1.300 millones de dólares. Y la Organización de las Naciones Unidas afirma que ese negocio mueve alrededor de 600 millones. La minería ilegal fue declarada una amenaza para la seguridad del Estado en enero del 2023, pero ahora se muestra más agresiva y violenta. El pasado viernes eso quedó claro. Según Franklin Soria, especialista en temas mineros, las mafias de la minería ilegal se mueven por la codicia.
El gramo de oro se cotiza actualmente en $3.740. Se vende el oro aquí mismo, en ciudades como Cuenca, en ciudades como Quito, se comercializa, pero es una cantidad menor. Lo mayor se exporta. ¿Cómo se exporta? Ilegalmente y seguramente con certeza se blanquea, por supuesto. El ilícito negocio ha encontrado funcionarios y autoridades que lo permiten. El problema, dice Soria, es que tras 20 años de crecimiento y expansión, es difícil acabarlo. La corrupción en las entidades de control, la corrupción en las coordinaciones zonales, la corrupción en las registradurías mineras de las provincias mineras. Ahí debe operar el Estado, además por supuesto de los operativos, supervisar, analizar las riquezas de sus funcionarios. 1.500 hectáreas de explotación minera ilegal es equivalente a unas 2.000 canchas de fútbol. En el mapa de la minería ilegal actual en el país figuran alrededor de 120 sitios donde se realiza algún tipo de explotación. Napo es la provincia que más minería ilegal tiene y por el nivel de violencia está en rojo. Hay 12 focos de explotación armada que dejan contaminación y devastación. En Orellana hay 2 puntos, Río Sardinas y San Marcos. Entre Napo y Orellana está la zona de Alto Punino, donde comandos de la frontera asesinaron el viernes a los 11 militares. En rojo está también Imbabura, donde hay 6 minas ilegales. La más grande sigue siendo la de Buenos Aires, que pese a la intervención militar en 2019 continúa activa para los delincuentes. Provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y Zamora tienen 18 focos con alta operación minera ilegal y creciente, por ello también están en rojo. En color amarillo aparecen las provincias donde también se explotan los recursos naturales del país. En Esmeraldas, Carchi, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua, Cañar y Azuay hay 49 puntos de minería ilegal y otros 11 sitios en las provincias del Oriente, en Sucumbíos, Pastaza y Morona, Santiago. Y el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, falleció hoy después de 13 meses de lucha contra un cáncer de esófago. Aunque gobernó solo 5 años, entre 2010 y 2015, su popularidad tuvo un alcance global. Su personalidad pragmática y estilo de vida austero y sencillo lo llevaron a ser conocido como el presidente más pobre del mundo. Merlis González nos cuenta más de su trayectoria. Liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Guerrillero marxista, floricultor, político, filósofo y un revolucionario enamorado. Así se autodefinía el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, quien falleció hoy a los 89 años. Así me tienen que prender fuego y entregarme por acá. Nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, donde pasó su juventud entre la venta de flores y el activismo político. En la década de los 60, influenciado por la Revolución Cubana, combatió la dictadura militar de su país con las armas, uniéndose al Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros, una guerrilla urbana. Fue arrestado en varias ocasiones y pasó casi 15 años en prisión bajo torturas y aislamiento. Con el retorno de la democracia en 1985 recobró su libertad. Cambió las armas por discursos políticos que lo llevaron al Parlamento, primero como diputado y luego como senador. Al final de 2009, la popularidad de Pepe Mujica lo llevó a ganar las elecciones a la presidencia, dándole continuidad al gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez. Tengo el derecho para gritar en este mundo que derrotados son solo aquellos que dejan de luchar. El gobierno de Mujica estuvo marcado por políticas sociales como el Plan Juntos, que otorgaba viviendas a los más necesitados y se financiaba con apoyo de la empresa privada y la donación del 90% de su sueldo. Impulsó y logró la aprobación de leyes para el matrimonio igualitario, el aborto y la despenalización del consumo de marihuana. Pero también enfrentó el fracaso de proyectos de minería y gas que generaron pérdidas millonarias. En el escenario internacional, Mujica gobernó durante el auge del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica. La austeridad de Mujica y su compromiso con la democracia lo diferenciaban del resto de los líderes de izquierda. Su distanciamiento más notable fue con el régimen venezolano, del que fue aliado en la época de Chávez, pero al asumir Nicolás Maduro lo criticó por sus violaciones a los derechos humanos. Está loco como una cabra. No se mudó al Palacio Presidencial, no tenía empleados y su equipo de seguridad era mínimo. Vivió en su modesta casa a las afueras de Montevideo con su esposa, una perrita y su viejo Volkswagen.
Mujica se despidió de la política en 2020 y 4 años después anunció que tenía cáncer de esófago. No soy médico, no tengo ni idea lo que van a hacer los tipos. Falleció este martes, dejando atrás un legado de defensa de la democracia, el medio ambiente y a las minorías. El sobreprecio y la escasez de mascarillas en el país ha llevado a las personas a desempolvar las de tela, un implemento que sirvió durante la época más fuerte del COVID-19. Estefanía Arias conversó con especialistas para consultar si este insumo puede realmente proteger frente a los casos de tosferina. Con el incremento de casos de tosferina en 4 provincias del país, volvió el uso de las mascarillas. Esto provocó que se diera una escasez y sobreprecio de las mismas, lo que ha llevado a algunos a desempolvar las mascarillas de tela, un implemento que en su momento se vendió en la pandemia del COVID-19. ¿Pero realmente protege? La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma en su sitio web que no son recomendables en lugares cerrados, sino en sitios donde se pueda mantener distanciamiento y haya ventilación. La Federación Médica del Ecuador tampoco la recomienda, debido a que no cuenta con los filtros suficientes para evitar un contagio, algo que sí sucede con las mascarillas quirúrgicas o las KN95, como menciona el especialista Jorge Luis Portés. Si se llegaran a humedecer, aumentaban el riesgo de infectarse, y científicamente se demostró que lo ideal era usar mascarillas quirúrgicas con una protección del 60-80%. Y recomienda que el cubrebocas sea antifluidos. En todos los casos, las mascarillas deben ser usadas máximo 8 horas continuas y enseguida deben desecharse. La decisión de Estados Unidos y China de reducir sus aranceles y frenar por 90 días su guerra comercial va a beneficiar a Ecuador, según analistas. Bajan los riesgos de una recesión mundial. La demanda de productos puede mejorar e incluso el precio del petróleo no decaerá. Patricio Díaz con más datos. Solo el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y China para suspender temporalmente la guerra de aranceles impulsó la recuperación del precio del petróleo. La semana pasada estuvo debajo de los $60 y este lunes llegó a los 63,52 el WTI, lo que influye favorablemente en la economía ecuatoriana. Eso significa al mismo tiempo que el precio del petróleo ya no va a estar tan deprimido. La caída en el precio del petróleo era el resultado de esta previsión de un mundo que crece menos, como resultado de las políticas arancelarias de Donald Trump. Y no solo el petróleo aumentará su demanda, sino otros productos, entre los que está la oferta ecuatoriana para China y para Estados Unidos, que con aranceles altos e incertidumbre económica podían terminar afectados. Porque una China que crece menos es una China que demanda menos productos, o un Estados Unidos que crece menos, también demanda menos productos, los precios de las materias primas se deprimen y las exportaciones ecuatorianas tienen un peor desempeño. La guerra comercial afectó también la importación de algunos productos de Estados Unidos a Ecuador, como tecnología, que tiene componentes chinos. Una de las afectaciones, digo yo, fue la cadena logística. Muchos productos ya que llegaban a Estados Unidos justamente por el problema que hubo y obviamente dejaban de abastecer acá y los precios incrementaban. Estados Unidos impuso a China un arancel del 145% y el gigante asiático del 125% como respuesta a la política de Donald Trump. Los dos analistas coinciden en que tras los 90 días de tregua se espera un acuerdo que normalice el comercio. Sí, espero que la negociación futura sea más profunda para que el comercio internacional nuevamente se reactive, tomando en cuenta que hay muchas barreras arancelarias y no arancelarias que discutir, pero esta es una buena iniciativa. El arancel de Estados Unidos a China quedó con este acuerdo en 30% y en 10% de China a ese país. Su influencia en Latinoamérica, ofrece nuevas y millonarias inversiones y reúne a 3 presidentes y 33 ministros de los países miembros de la CELAC en la cumbre de Beijing. El presidente Xi Jinping se presentó como una alternativa al unilateralismo de Estados Unidos y dijo que la intimidación solo conduce al autoaislamiento. Reporta Pedro Jiménez.
China busca nuevas alianzas y al mismo tiempo fortalece vínculos ya existentes con naciones de América. La cumbre con los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se da como un contrapeso ante la guerra comercial de Estados Unidos. Y China se presenta como un socio confiable. No hay ganadores en las guerras arancelarias o comerciales, dice el presidente chino Xi Jinping. La intimidación o el hegemonismo solo conducen al autoaislamiento, agrega, y que ante corrientes de confrontación, a China le gustaría unirse a los países latinoamericanos para iniciar una serie de programas de desarrollo. Habla de una comunidad de futuro compartido. Su propuesta era escuchada también por los presidentes de Colombia, Brasil y Chile. China ofrece aumentar la importación de productos de calidad originarios de Latinoamérica, alentar las inversiones chinas en la región y una línea de crédito para el desarrollo de casi 10.000 millones de dólares. Planea ampliar la cooperación en energías limpias, telecomunicaciones 5G, economía digital, inteligencia artificial y seguridad global. Sugiere también que debe haber más cooperación en manejo de desastres, seguridad cibernética y la lucha contra el crimen organizado transnacional. Ofrece generar capacitación en estos y en otros aspectos. Gestiones complementarias al comercio de la región con China, que en 2024 llegó a 500.000 millones de dólares. El presidente de Brasil, Lula da Silva, destacó la importancia de la colaboración de China con los países de la CELAC para el fortalecimiento de la industria y la innovación, pero al mismo tiempo apeló a que América Latina debe evitar convertirse en escenario de disputas hegemónicas entre las principales potencias mundiales. El ejército de Israel bombardeó 2 hospitales en el sur de Gaza. Aseguraron que en una de las ofensivas murió el líder del grupo Hamas, Mohamed Sinwar. Son los ataques más intensos desde que ayer se logró la liberación de uno de los rehenes que permanecen cautivos en manos de extremistas palestinos. Bombas lanzadas en secuencia en las inmediaciones del Hospital Europeo de Han Yunis en el sur de Gaza dejaron la zona en ruinas. Es el ataque más intenso en las últimas semanas. El sitio, según Israel, era utilizado por el grupo Hamas como centro de comando y en las instalaciones subterráneas se ocultaban líderes del grupo extremista. El Ministerio de Sanidad de Gaza dice que 26 personas murieron. Las fuerzas de defensa israelíes aseguran que uno de ellos es Mohamed Sinwar, líder de Hamas que asumió el cargo tras el asesinato de su hermano, Yahya Sinwar, en una persecución que tropas israelíes protagonizaron en octubre del año pasado. Israel espera que el debilitamiento de la estructura armada de Hamas derive en la liberación de otros rehenes. La decisión del gobierno de Benjamín Netanyahu es aumentar la presión por la vía militar. De confirmarse la muerte de Sinwar, el grupo se habrá quedado sin el principal responsable de aprobar cualquier posible acuerdo para un alto al fuego. El bombardeo forzó a la evacuación de otras áreas del hospital y unos 200 pacientes fueron trasladados al sitio más cercano, el centro médico Al-Nasser, que funciona a medias, pues también en la mañana había sido blanco de un ataque de Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el levantamiento de las sanciones impuestas a Siria. Considera que una vez derrocado el régimen de Bashar al-Assad, corresponde darle una oportunidad a la nueva administración como parte de una estrategia que incluye contactos al más alto nivel. El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá con el ministro de Exteriores de Siria y se espera que mañana Donald Trump tenga un encuentro informal en Arabia Saudita con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa, quien lideró la revuelta armada contra al-Assad. El presidente estadounidense también, Donald Trump, llegó este martes a Arabia Saudita. Esto es como parte de una gira que incluye Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El mandatario viaja acompañado por una delegación de secretarios de Estado y empresarios con el objetivo de sellar acuerdos comerciales y abordar los conflictos en Medio Oriente. El príncipe heredero y primer ministro Mohammed bin Salman recibió al presidente Donald Trump y a su comitiva en el aeropuerto de Riad para dar inicio a su visita oficial en Arabia Saudita. Luego de los saludos protocolarios, se dirigieron a un salón de la Terminal Real para participar en una ceremonia tradicional del café saudí, a la que se unieron el secretario de Estado, de Defensa, del Tesoro, de Comercio y de Energía de Estados Unidos.
La delegación de Trump incluyó a directores ejecutivos de grandes corporaciones como Boeing, Amazon, OpenAI, Northrop Grumman y Uber. El magnate tecnológico Elon Musk también asistió al encuentro. Trump y bin Salman firmaron varios acuerdos de cooperación en el sector energético, aduanas, la modernización de las Fuerzas Armadas saudíes. Además, Riad confirmó que invertirá $600 mil millones en sectores estratégicos de Estados Unidos, como inteligencia artificial, semiconductores e infraestructuras. Luego, en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdul Aziz, Trump abrió el foro empresarial saludando a la familia real y asegurando que tiene grandes noticias sobre su país. Expresó su deseo de que Arabia Saudita se adhiera pronto a los acuerdos de Abraham, que dieron lugar al reconocimiento de Israel por parte de Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Pero en temas de política internacional y conflictos no se esperan grandes avances, sobre todo en la guerra entre Israel y Hamás, pues Arabia Saudita ha dicho que esperan acciones concretas de Israel, como un alto al fuego duradero, la retirada de tropas de la Franja de Gaza y el reconocimiento oficial de un Estado palestino. El ícono del cine francés, Gérard Depardieu, fue declarado culpable de abuso sexual cometido durante el rodaje de una película en 2021. El actor ha sido condenado a 18 meses de prisión suspendida por agresión sexual, que podrá cumplir en libertad condicional. El tribunal consideró que los hechos denunciados por una asistente de dirección y una decoradora fueron bien establecidos y probados, y rechazó los argumentos del actor, quien clamaba su inocencia. Depardieu, de 76 años, ha actuado en más de 200 películas y series de televisión y ha sido acusado por más de 20 mujeres por agresión o comportamiento inapropiado. El volcán submarino Axial Moon, que está frente a las costas de Oregón, Estados Unidos, podría entrar en erupción en cualquier momento. Investigadores de la Universidad de Washington han detectado mayor actividad sísmica. Este volcán se encuentra a unos 1.400 metros de profundidad. El Axial está en una zona donde las placas tectónicas del Pacífico y Juan de Fuca se separan constantemente, generando acumulación de presión bajo la superficie. Ya erupcionó en 1998, 2011 y 2015. En su último evento hubo más de 10.000 sismos en solo 24 horas. En el Museo Pumapungo, en Cuenca, se inauguró la exposición Adopciones del artista Fabiola Cedillo. Además, en Quito, Lengua de Vaca, una obra de la actriz Daisy Sánchez, llega al Teatro Variedades, como nos cuenta Estefanía Arias a continuación en la agenda cultural de este martes. Una velada de música clásica para rendir homenaje al compositor ruso Dmitri Shostakovich. Gala Rusa, un concierto interpretado por la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, se presentará en el Teatro Centro de Arte. Como invitados estará el violinista italiano Alessandro Borgomanero y el director venezolano Cristian Vázquez. El show será el jueves 15 a las 20 horas. Ellas están hechas de recuerdos. Un acto que narra la historia de la bisabuela, la abuela y la madre de la actriz Daisy Sánchez, quien además dirige esta obra. Lengua de Vaca, una propuesta creada por el grupo Mala Hierba y otras hierbas. Un intento de crear un territorio, pensamiento de Sánchez, que le permite nombrar la historia y voz de su familia. La función será el sábado 17 a las 19 horas en el Teatro Variedades en Quito. 22 obras que reflexionan sobre la identidad, memoria y pertenencia. Adopciones, una exposición de la artista Fabiola Cedillo, se inauguró en el Museo Pumapungo en Cuenca, inspirada en el proyecto Humano, que aborda las adopciones internacionales. La muestra gratuita estará abierta hasta el 31 de mayo, de martes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El primer caso de eutanasia en Ecuador se llevó a cabo en Guayaquil. El procedimiento se realizó en el domicilio de una paciente con cáncer avanzado. Luis Alfredo Zúñiga con más información. El jueves 8 de mayo se realizó la primera eutanasia en Ecuador. Se practicó en Guayaquil a una paciente de 48 años con cáncer avanzado.
Así lo confirmó a Ecuavisa, el equipo legal que acompañó a la mujer en el procedimiento. María inició con cáncer de mama. Pasado el tiempo se agravó, extendiéndose a su columna vertebral y otros órganos, limitando su movilidad. No existe, según los abogados, tratamiento ni medicina paliativa para esa condición. Ante este escenario, la paciente ingresó una solicitud de eutanasia al Ministerio de Salud Pública en septiembre del 2024. Sin embargo, el caso fue derivado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se enviaron escritos constantes según el equipo legal conformado por los abogados Daniela Castro, Rosemary Quito y Anderson Terán. Pero no hubo respuesta y en diciembre de ese año interpusieron una medida cautelar. La jueza constitucional dispuso tiempos para la conformación de un comité interdisciplinario que analice el caso, que se hagan exámenes, que la paciente acepte el procedimiento y se cumplan otros requisitos. Finalmente, en marzo de este año, el comité aceptó la eutanasia y en abril la jueza dispuso 30 días para su ejecución. Los médicos aplicaron la eutanasia el pasado 8 de mayo en el domicilio de María, según su voluntad. No se utilizó normativa nacional, protocolos nacionales, porque no había el tiempo para crear ese protocolo. Lo que se hizo fue aplicar un protocolo europeo para poder realizar la dosificación del fármaco correspondiente. En Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia el 24 de febrero del 2024, tras el caso de Paola Roldán, quien falleció antes de acceder al procedimiento. En los celulares del ex consejero de Participación, Augusto Verduga, hay más de 300 notas de voz de WhatsApp. Fabiola Santana precisa que en algunas reflejan su interés por obtener un informe de perfil de riesgo alto para poder recibir protección. Los audios extraídos del teléfono del ex consejero de Participación, Augusto Verduga, están divididos en 4 carpetas digitales. La denominada WhatsApp Audios iPhone es la que tiene la mayor cantidad, con 318 archivos. Son notas de voz que también están en el expediente del caso Ligados. 3 de estos audios muestran el interés de Augusto Verduga en obtener un informe policial de perfil de riesgo alto para tener protección, y le insistía en ese sentido a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ministra, entonces entiendo yo que en función de su respuesta, que hay un incremento de los servidores policiales, imagino que el perfil de riesgo, el análisis, el informe, el documento está listo. Quería saber si Comandancia va a aprobarlo pronto, en cuánto tiempo se demora. Eso también para mí es supremamente importante, tener el informe lo más pronto posible. Con otra persona analizaba los casos que podrían sumar a ese informe, incluso un problema que tuvo en los exteriores de la escuela de su hijo. Refuerza el hecho que presenta la denuncia en fiscalía, ¿verdad? Un altercado, un tipo que se me acercó hace unas semanas atrás en la escuela de mi hijo, diciendo: tú eres el socialista del Consejo de Participación, y dice que, bueno, hijo de tal, hijo de cual. Ese mismo audio mostraba que el temor real de Verduga era el problema que tuvo con los trabajadores de una mueblería, cuyo gerente, según él, le amenazó por pedir la devolución de su dinero. El audio fue grabado antes de que Verduga cobrara el segundo cheque en la mueblería, a donde llegó con su asesor Jimmy Ruiz. Después del cobro, Ruiz salió primero en el carro que llegó Verduga y le dispararon, mientras el ex consejero se embarcó en otro. Yo nunca he hecho nada, hasta ahora que un vecino me dijo que hay un carro que está rondando la casa, ¿no? Esta gente de la empresa, del servicio de entrega de camas, se ve que es gente media malosa, ¿no? Y conoce mi dirección porque los técnicos de esa empresa vinieron a mi casa. Según lo dicho por Verduga, él fue finalmente calificado con perfil de riesgo alto, y ese informe es ahora el argumento que usa para decir que no volverá al país porque el Estado no le da protección. Hoy se llevó a cabo un foro cuyo tema principal fue la Asamblea Constituyente. El evento fue organizado por la Universidad de Espíritu Santo y María Cecilia Largacha informa sobre los puntos que se trataron ahí. Las realidades sociales. Una mesa repleta de opiniones y sugerencias. Porque el futuro no es después, el futuro es hoy. Allí estaban exmandatarios, académicos, empresarios, excandidatos presidenciales con un punto de partida claro.
Todos queremos el cambio. Pero habría que saber si para ese cambio es necesaria una asamblea constituyente. Verificar el nivel o profundidad de los cambios que se pretenden. Y hay cambios que se pueden hacer en el país incluso sin cambiar la Constitución. Más que discusión, fueron opiniones en torno al planteamiento gubernamental de llamar a una asamblea constituyente. A unos les preocupaba que el gobierno no haya considerado todos los riesgos. Se han olvidado de una realidad total que es la volatilidad del electorado, o lo que en la calle solemos llamar la furia del chiro. Porque para ir a una constituyente hace falta pasar por un proceso electoral, mejor dicho, por 3. Creo que el momento no es el adecuado. Incluso a petición del ex vicepresidente Alberto Dajic, hasta el fallecido Papa Francisco dio una opinión. No tiene sentido que ahora empieza todo de nuevo. Reítense en la cara. Eso nos dijeron en el 2008 y estamos tratando de repetir lo mismo. En lo que sí hubo consenso es en que el tema hay que tratarlo, porque el gobierno ha hablado de una constituyente pero sin dar detalles, sin decir cuándo ni cómo, o al menos explicar cuáles serían los cambios que pretende en una nueva constitución. Aún no se normaliza la atención en el registro civil. Usuarios se siguen quejando por la demora en la entrega de turnos para poder tramitar la cédula de ciudadanía. Carla Delgado entrevistó al director de la institución y explica cuándo se prevé terminar con los inconvenientes. La atención de este martes en el registro civil continuó siendo irregular. Las dependencias tenían poca afluencia de usuarios. Otón Rivadeneira, director del registro civil, ofreció que la situación se normalizará desde la próxima semana. Esto luego de las denuncias de usuarios por la dificultad para obtener turnos cercanos para sacar una cédula. Demoras de incluso 3 y 4 meses que hasta hace pocos días se tramitaban en horas. El director del registro civil justificó esta situación. Según él, la entidad tuvo una demanda inusual durante este año y dijo que desde enero hasta abril el registro civil enfrentó fechas extraordinarias, como las elecciones, y emitió 837.904 cédulas. No dijo cuántas entregó en años anteriores. Primero teníamos nosotros fin de año, que viene el tema de festividades. Las personas definitivamente necesitan su documento porque para sacar un pasaporte necesita también la cédula. Luego teníamos el periodo de la costa, que es vacacional. Efectivamente eso genera una alta demanda. Y teníamos el periodo electoral. Ya pidieron material adicional al Instituto Geográfico Militar que provee las especies para cumplir con los requerimientos. Y también pidiéndoles a ellos colaboración en que en base a la entrega programada que tiene y al haber una alta demanda, ellos nos puedan proveer de material adicional para poder satisfacer esta demanda. Lo que no aclaró es por qué se esperó hasta esta crisis para solicitar material adicional. Al parecer el registro dejó que se acumularan los problemas. El director también contó que hacen falta más equipos de impresión. Nosotros tenemos 224 agencias a nivel nacional, pero no en todas tengo yo impresoras de cédula. Nosotros tenemos puntos de impresión solamente en 42 agencias. Para resolver este tema, dijo, el tiempo será más largo. Él reconoció que sí hay mafias internas, que se investigan desde el año pasado y que hay 42 funcionarios investigados separados de la institución. Adicionalmente a eso, también detectamos 3 agencias que estaban haciendo actos irregulares. Y tramitadores que trabajaban con funcionarios. Según el director, el registro civil comunicó que las cédulas caducadas serán válidas hasta el 23 de junio. Un policía del Grupo de Intervención y Rescate fue asesinado a tiros durante un enfrentamiento armado con criminales en Santa Elena. Luis Alfredo Zúñiga informa además que en el cruce de balas, 7 delincuentes también fueron abatidos. En las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate en Guayaquil, compañeros y familiares esperaban para despedir en una capilla ardiente al sargento primero de policía Dani Fernando Chaguaro, asesinado la madrugada de este martes. La policía señaló que el uniformado participaba en la investigación de un secuestro extorsivo. En ese marco, el lunes formó parte de un operativo en el cantón Pedro Carbo en Guayas, donde se aprehendió a un presunto integrante del grupo delictivo Los Lobos y luego, siguiendo las indagaciones, se trasladó junto a sus compañeros a la provincia de Santa Elena.
A las 3 de la mañana de este martes intervinieron en el sector Los Ceibos, donde presumían que estaba la persona secuestrada. Es un sitio montañoso, de difícil acceso vehicular, y donde el sargento Dani Chaguaro y otros 19 uniformados fueron recibidos a bala por al menos 13 delincuentes. El servidor policial que hacía de número uno o de punta, como se le conoce, es impactado por proyectiles calibre 5.56. Como resultado lamentable, la pérdida de vida del servidor policial. En la balacera también fueron abatidos 7 criminales. 3 fueron detenidos y otros 3 huyeron. Criminalística recogió indicios y con la ayuda de un helicóptero fue trasladado el cuerpo del uniformado abatido hasta Guayaquil. En redes sociales la policía expresó sus condolencias y el comandante general Pablo Dávila publicó: a su esposa, hijos, padres y seres queridos, les decimos que no están solos. El dolor que sienten es también nuestro. La Fiscalía informó que inició una investigación de oficio. Aún no se da con el paradero del secuestrado oriundo de Santa Elena. Los criminales han pedido $1 millón para liberarlo. Minería ilegal. Las 7 plagas del país. Las operaciones militares continúan en la frontera entre Orellana y Sucumbíos. Hoy, durante los patrullajes, se encontraron los cuerpos de 2 miembros del grupo armado Comandos de la Frontera. El hallazgo se produjo a pocos metros del lugar de la emboscada contra 11 militares y se suma a otros indicios que confirman la presencia activa de estructuras armadas vinculadas con la minería ilegal en esa zona. En medio del patrullaje militar que se mantiene en la frontera entre Orellana y Sucumbíos, este martes fueron hallados los cuerpos de 2 hombres que, según el ejército, eran integrantes del grupo armado Comandos de Frontera. Los cadáveres estaban ocultos entre lodo y matorrales, a unos 200 metros del punto donde ocurrió la emboscada contra 11 militares en Alto Punino el pasado viernes. En lo que se refiere a sus nombres, apellidos, etcétera, estamos justamente en esa parte levantando la información. Eso lo estamos haciendo con el fiscal. Se han encontrado también documentos de ellos y de otras personas. ¿Qué tipo de documentos encontraron? Las cédulas son documentos de identidad, llamémoslos. Son documentos de identidad de ellos. En esa misma zona, los uniformados localizaron una vivienda que, según el ejército, servía como refugio de miembros del grupo armado. Además, detectaron puntos donde habían colocado explosivos desde la semana pasada. Granadas de 40 milímetros, que es la que utilizaron justamente con fusiles, lanzagranadas, munición 5.56 y cargas explosivas que se encontraban ya colocadas en cada una de las maquinarias, justamente para que se supone el momento que ingresa nuestro personal a hacerlas explotar. Mientras tanto, en las zonas habitadas de Alto Punino, el ambiente sigue siendo tenso. Walter Andrango Toapanta fue uno de los 11 militares asesinados en la emboscada del pasado viernes. Tenía 34 años, era cabo primero del ejército y había sido parte de operaciones en distintas zonas del país. Detrás del uniforme había un hombre que acababa de cumplir su primer sueño familiar. Fabián Villa, en el siguiente reportaje, nos cuenta su historia. En Píllaro, la estantería que él construyó quedó a medio llenar. Era para sus medallas, reconocimientos y fotos de misión. Walter Andrango Toapanta, cabo primero del ejército, no alcanzó a completar ese muro de memorias. Tenía 34 años, era paracaidista, comando, especialista en recuperación y reconocimiento. Prestó servicios en Ambato, Latacunga y Chuchufindi. No hablaba de su carrera militar como un deber, sino como una elección desde niño. Tenía claro que quería vestir el uniforme, pero fue uno de los 11 militares asesinados en la emboscada en Alto Punino, en la provincia de Orellana. Su hogar en Tungurahua apenas estaba estrenando. Junto a su esposa Tania Moreta habían terminado la construcción hace 2 meses. Era su primer proyecto en familia. Cada detalle de la casa lo hizo él. Cada diseño, cada color que tiene la casa lo hizo él. Ese era nuestro primer sueño. Al verlo realizado, un día, no hace mucho tiempo, me dijo, y a mi vida, dijo,
Aquí está la casa, dijo. Con Tania compartieron 11 años, tuvieron 2 hijos, una de 5 años y uno de 10 meses. Ella lo recuerda como un padre cariñoso y presente, que jugaba con sus hijos cada vez que regresaba a casa. Volvía cada 30 días, le hablaba de su trabajo con sencillez, compartía anécdotas, dejaba entrever el respeto que sentía por sus compañeros. Más que una rutina, era un lazo que lo unía al grupo con el que patrullaba, con el que entrenaba, con el que se jugaba la vida. La última vez que su esposa escuchó su voz fue 5 días antes del ataque. Se alistaba para su nueva misión en la Amazonía. Dice, mi amor, ya, dice, yo ya me voy a esa misión, yo le escribo más tarde. Le digo, ya, mi amor, bueno, le digo, cuidarse mucho, cualquier cosa me escribe. Y de ahí ya no supe más. Ya no supe más desde ese día, viernes 8:15 de la mañana. Y cuando ya después empecé a recibir llamadas de que mi esposo estaba muerto. Hoy su familia pide que su historia tenga eco y que su legado inspire a quienes aún caminan con el uniforme puesto. Y Alto Punino, el sector donde fue emboscada la patrulla militar del ejército, es un territorio de la Amazonía de difícil acceso. Está a 65 kilómetros de la frontera con Colombia y se ingresa por río, también caminos de tercer orden y hasta a través de trochas. Paul Romero lo muestra en el siguiente reportaje. Oficialmente 1.800 militares tienen cercados a los miembros del grupo narcocriminal Comandos de la Frontera, que asesinaron a 11 militares el pasado viernes en el Alto Punino. Esa zona selvática está en la provincia de Orellana y es de difícil acceso. Se denomina Punino por el río que cruza el sector, es afluente del Payamino y aguas abajo forman el Coca, principal fuente de navegación de la provincia de Orellana. La emboscada a la patrulla del ejército ocurrió en el sector de Sardinas, Alto Punino, a 40 kilómetros de la ciudad de Coca, 52 de Lago Agrio, 64 de Xuxufindi, 42 de Joya de los Hachas y a 77 kilómetros de Baeza, los cantones más cercanos a la zona de conflicto. La frontera con Colombia está a 65 kilómetros selva adentro y el primer poblado de ese país cruzando el río San Miguel es La Hormiga, en el departamento de Putumayo. Se accede por trochas y por el puente internacional del río. El ejército cercó los puntos de ingreso a la zona para cortar el abastecimiento a los mineros ilegales y a los integrantes del grupo armado Comandos de la Frontera. Sin embargo, existen pasos clandestinos y el control se dificulta por la porosidad de la selva. Los recintos militares más cercanos a la zona son 4. La Brigada de Selva 19 Napo, que es el centro desde el cual los militares planifican y comandan las operaciones para identificar a los responsables de la emboscada. El Grupo de Fuerzas Especiales 53 Radio en Lago Agrio. El Batallón de Selva 56 Tungurahua en Santa Cecilia. Y el Batallón de Operaciones Especiales 54 Giovanni Calles en Xuxufindi. El control fuera de las patrullas se está efectuando con drones y plataformas de ciberdefensa. Todos los datos personales que se consignan en cualquier contrato deben quedar protegidos para que ninguna de las partes pueda usarlos para otros fines. La Superintendencia de Protección de Datos Personales ya emitió una resolución que obliga a incluir cláusulas de seguridad en transacciones legales. El informe con Hernán Higuera. Desde este mes todos los datos personales que se consignan en cualquier contrato deben estar protegidos. Ninguna de las partes puede usarlos para otros fines. Hace 10 días la Superintendencia de Protección de Datos Personales emitió un reglamento para que se incorporen de forma obligatoria cláusulas de protección en todos los contratos. Se firmen en una notaría, con un banco, para ventas inmobiliarias, obras o servicios. Desde el 2021 en el país rige la Ley de Protección de Datos que obliga a todos a cuidar la información personal. Sin embargo, en las transacciones contractuales los derechos de los titulares de los datos no estaban protegidos. Deberían los datos personales servir únicamente para el cumplimiento y ejecución del contrato que sea pactado, salvo que hubiesen sido consentidas expresamente por el titular, como por ejemplo transferir esos datos a terceros, ¿no? El reglamento sugiere entregar los datos estrictamente necesarios o textos de cláusulas estándar o modelos para evitar ambigüedades. De haber mal uso de la información, el afectado puede denunciar ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Se aminore hasta donde fuere técnicamente posible la posibilidad de una vulneración de esa información. Las entidades financieras sí colocan cláusulas en sus contratos para entregar datos de sus clientes morosos para efectos de cobro.
El Banco de Desarrollo del Ecuador emitirá bonos verdes para el financiamiento de proyectos que tengan beneficios ambientales. Patricio Díaz informa que la intención es captar al menos 50 millones de dólares en esa emisión mediante la Bolsa de Valores de Quito. El Banco de Desarrollo del Ecuador será la primera institución financiera pública que emita bonos verdes. Hasta ahora el país los había emitido como Estado. Estos instrumentos financieros permiten obtener recursos de inversionistas para proyectos ambientales y asegurarles un rendimiento. En el caso del BEDE, que trabaja con los gobiernos locales, la intención es financiar plantas de energía solar o eólica, transporte limpio, sistemas de reciclaje, conservación de fuentes de agua, entre otros. Hoy el mercado financiero reconoce este tipo de iniciativas, es amigable con la presentación de este tipo de proyectos y los inversionistas consiguen un rendimiento aceptable dentro de las condiciones de mercado. Los bonos se ofrecerán mediante la Bolsa de Valores de Quito, que asesorará al banco para que su venta sea viable. Estamos en una transición a que estas inversiones sean más apetecidas porque hay una contribución a lo que es el desarrollo sostenible del país, del planeta. Entonces esto es muy importante. La primera fase del marco técnico para la creación de los bonos concluyó, al igual que la definición de la canasta de proyectos que pueden beneficiarse del financiamiento. En la segunda etapa, que inicia, se definirán precisamente los detalles de interés para los inversionistas, como rentabilidad y plazos, que pueden ir entre 3 y 5 años. Hay expectativa de que los organismos multilaterales se sumen porque suelen impulsar este tipo de mecanismos comprando parte de los bonos. El banco también espera convocar a inversionistas institucionales del país y agentes del exterior. Acotado el riesgo al tratarse de una institución extremadamente sólida como el Banco de Desarrollo, que está circunscrito en un programa económico que le da confianza a los agentes económicos. La emisión está prevista entre agosto y septiembre y tiene el respaldo del Instituto Global para el Crecimiento Verde, una organización con sede en Corea del Sur que apoya planes de crecimiento sostenible en países en desarrollo. El BEDE espera captar este año al menos 50 millones de dólares. Y nuestra encuesta del día, nosotros le preguntábamos más temprano, ¿qué equipo ecuatoriano cree usted que tiene menos opciones de clasificar en la Copa Libertadores? Las opciones en la Liga de Quito, Barcelona, Independiente del Valle. Bueno, en su pantalla ven los resultados elegidos por los seguidores e internautas de ecuavisa.com. Intercolegial Viva la Paz, organizado por Televistazo en la comunidad Quito, arrancará este miércoles con la presentación del jurado. Ana María Palacios informa cuántas instituciones educativas se inscribieron y cuántas lograron clasificar para participar de esta iniciativa que busca integrar a la comunidad estudiantil a través de la música y el talento juvenil. Ecuavisa realizará a partir de este miércoles la quinta temporada del Intercolegial Viva la Paz, a la que se postularon 96 instituciones educativas. El jurado, que será presentado mañana, está conformado por la cantante Alexandra Cabanilla, el músico Diego Miño e Iván Acosta, decano y director de gestión artística de la UTE. Ellos eligieron 16 colegios que competirán en este evento organizado por los noticieros de Televistazo en la comunidad Quito. Se han visto voces increíbles, se han visto bandas también súper consolidadas, propuestas muy lindas. Disfruten, que vivan este proceso que es muy lindo, que aprovechen esta oportunidad de estar frente a las cámaras y de poder presentarse. El jurado evaluó su talento, carisma y desenvolvimiento escénico. Ya queremos que empiece porque hay muchas lindas emociones, hay artistas que transmiten desde temprana edad y esa es la idea de este concurso, ¿no? Que vengan a disfrutar de la música. El jueves se presentarán los 2 primeros colegios. Entre los 16 clasificados están la Unidad Educativa Franciscana San Andrés Quitumbe, Camino a Carapungo voy y yo de llano grande soy. Unidad Educativa Particular Sarán, Unidad Educativa Santo Domingo Sabio de Pomasqui, Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Unidad Educativa La Salle Riobamba, Colegio Militar número 1 Eloy Alfaro, Unidad Educativa León Cooper,
Entre los géneros que escogieron los competidores están la música nacional, el pop, el rock, la cumbia y el género mariachi. Los noticieros de Televistazo en la comunidad Quito están listos para mostrar el talento juvenil a las 5:55 y 7:30 de la mañana. Glamour y personajes icónicos del cine fueron parte de la inauguración del Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos más prestigiosos del séptimo arte. En esta edición 78 se rindió homenaje al actor Robert De Niro. Estefanía Arias con las imágenes de la gala. Luces, cámaras y glamour. La alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2025 deslumbró como cada año. Los actores Eva Longoria, Bella Hadid, Tarantino, Irina Shayk fueron los primeros en llegar y en ser calificados por la prensa internacional entre los mejores vestidos. Esta edición 78, que se desarrolla en la Riviera Francesa, tuvo algo muy particular, pues el festival prohibió cualquier tipo de desnudos. Otra de las novedades fue la llegada de los 9 miembros del jurado, que este año lo preside la actriz francesa Juliette Binoche. La ceremonia arrancó con algo especial. La leyenda de Hollywood, Robert De Niro, recibió la Palma de Oro, entregada por Leonardo DiCaprio. No se puede poner precio a la creatividad, pero aparentemente sí se le puede imponer un arancel. Por supuesto, esto es inaceptable. Todos estos ataques son inaceptables y este no es solo un problema estadounidense, es global. Durante la inauguración también sucedió algo histórico. Por primera vez una ópera prima inauguró el festival. Se trata de Live One Day, una comedia romántica musical dirigida por la francesa Amélie Bonan. 22 películas competirán este año en Cannes, entre ellas la francesa Alpha, del lado americano, y una de las más esperadas, Misión Imposible 8, la sentencia final, del legendario Tom Cruise. Todo lo que has hecho. Y el filme Eddington, que tampoco pasa desapercibido, con Pedro Pascal y Joaquín Phoenix. El festival se extenderá hasta el 24 de mayo. 12 días de estrenos, premios e íconos del cine. Y Elvis Crespo lanza una versión de Luna Llena junto a Ebenezer Guerra. Ese merengue había sido estrenado en 1998 y ahora está fusionado con ritmos tropicales y reggaetón. Además, les contamos que la agrupación Soda Infinito presentará un concierto en homenaje a Gustavo Cerati y la banda Soda Stereo será este sábado en Quito en el Teatro San Gabriel. Revisamos ahora más novedades del espectáculo. Elvis Crespo lanza una versión de Luna Llena junto a Ebenezer Guerra. Ese merengue había sido estrenado en 1998 y ahora está fusionado con ritmos tropicales y reggaetón. El videoclip fue grabado en República Dominicana en una gran fiesta callejera. La agrupación Soda Infinito presentará un concierto en homenaje a la banda Soda Stereo y a Gustavo Cerati. Sus integrantes son de Ecuador, Colombia y Argentina. Interpretarán, entre otros éxitos, de música ligera, Persiana Americana y Cuando pase el temblor. El show será este sábado en Quito en el Teatro San Gabriel a las 20:30. Ali Uchis incursiona en el soul con el estreno del sencillo All I Can Say, que está fusionado con géneros como el pop y el R&B. Una declaración de amor a su pareja, el rapero Don Toliver. El tema es parte de su último disco, Sincerely. Después de 5 años, la mexicana Ninel Conde regresa a la escena musical con Nacho, en el estreno de la canción Báilame Lento, una fusión de pop latino y reggaetón. El videoclip fue grabado en Miami, lleno de luces neón. Las noticias regresan mañana a las 5:55 en la primera emisión y también usted las puede ver en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. En contacto directo, Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, va a decir qué viene tras la terminación del contrato del dragado del río Guayas. Y también estará con nosotros Paola Cabezas, legisladora nacional de la Revolución Ciudadana, para analizar si la nueva Asamblea Nacional llega, como lo denunció el oficialismo, con un plan de saboteo por parte del correísmo. Gracias, amigos, por su sintonía de siempre. Buenas noches.